Bueno, fui duramente criticado por mi video anterior que había cambiado los colores demasiado efusivos, demasiado chillones y porque mi camarita está un poco descentrada la cámara. Vamos a corregir, siempre es para el otro lado. En fin, porque esa camarita así con demasiadas puntas, ¿no es cierto? Estrellada. Le hice igual un toquecito a los bordes de la cámara y volvemos al fondo blanco que no lastima el sentido delicado de nuestras almitas de cristal. En fin, vamos a lo que nos amerita. Para esta semana que se inicia, la 1 de agosto, siempre recuerden que este mapa está trazado para Buenos Aires. Voy a corregir el horario, vamos a las 0 horas del 1 de agosto. ¿Por qué? Porque sí. No hay por qué. ¿Por qué? Porque se me ocurre. Recuerden que esto está para las 0 horas ahora de Buenos Aires. Ustedes llévenlo, trasladen esta hora a la de sus lugares de residencia. No le demos bola a las cúspides que se presentan en pantalla. Lo que nos interesa es la posición de los planetas, que es la misma para todo el mundo. A las 0 horas entonces del 1 de agosto de 2024, 0 horas de Buenos Aires, esta va a ser la disposición de los planetas en el zodíaco. Teníamos mayormente en vista desde el video pasado esta conjunción que se forma, aquí abajo podrán ver en Géminis, conjunción que se forma entre Marte y Júpiter. Marte ya ha dejado de estar en conjunción con Urano, que quedó ahí parado a los 26 grados de Tauro, y se empieza a acercar a Júpiter en Géminis, Marte desde los 7 grados de Géminis. Lo que decía en el video anterior, esto lo que hace Júpiter es expandir, magnificar, amplificar la naturaleza de Marte, solo que en Géminis, sí, claro, va a ser un incremento de la agresividad, pero en Géminis se da más en el plano intelectual, entonces cuidado con las discusiones. El mundo de las ideas puede ser desde muy activa, muy proactiva, por lo tanto, muy agresiva también. Cuidado con las discusiones, con las peleas. Todos vamos a estar un poco con la lengua afilada. Cuidado con los dolores de cabeza por Marte y en todo caso con la irritación. Lo que puede hacer Marte sobre Júpiter es irritarlo. Entonces en lo psicológico puede haber una exacerbación de la glotonería, del consumo, como así también irritación de los pulmones, los bronquios, el sistema respiratorio por Júpiter. Empieza a pronunciarse también aquí de Leo a Virgo una conjunción Venus-Mercurio, que luego se va a acelerar dada la pronta retrogradación que va a haber de Mercurio. Eso en la misma semana. Pasando al día 2 de agosto, y bueno, un poco más de lo mismo, se estrecha la conjunción Marte-Júpiter, se estrecha la conjunción Venus-Mercurio, Luna hace su pasaje por su propio signo, por Cáncer. Durante unas horas por Luna en Cáncer nos vamos a sentir un tanto hogareños, un tanto maternales, un tanto en contacto con todo lo que tenga que ver con la maternidad, nuestra madre, nuestros hijos. El día 3 la luna todavía se mantiene hacia las 0 horas por unas pocas horas más en su signo, en Cáncer. Mientras tanto el sol está transitando Leo, ¿no es cierto? Estos días, el 2 de agosto, el 3 de agosto, buena ocasión esas fechas, esas horas para estar en vínculo con nuestros padres, reflexionar sus figuras, reflexionar sobre nuestra condición actual en relación con el yin y el yang. Por lo demás, no veo que no sea todo un poco más de lo mismo. Veamos qué pasa el día 4. Día 4 de agosto, día de conjunciones,
se sigue estrechando la conjunción Marte-Júpiter, se sigue estrechando la conjunción Venus-Mercurio y se produce aquí la conjunción Sol-Luna, momento del eclipse. Bueno, interesante que si aprovechamos la fecha anterior respecto de lo que ya dijimos, en el momento del eclipse se puede llegar a alguna conclusión concreta, algún resultado importante, interesante al menos. No mucho más que eso me parece. En estos días está habiendo una irritación de Venus en cuadratura con Urano. Desde el día 1 de agosto está esta cuadratura Venus-Urano. Tenemos esta cuadratura de Venus en Leo a Urano en Tauro. Hay cierta conflictividad entre el apasionamiento emocional que implica Venus en Leo con cierta situación actitudinal que me parece que aporta Urano en Marte, que tiene que ver con ciertas extravagancias, con ciertas rebeldías. Parecería que hubiera cierta consonancia entre lo que implica Venus en Leo con Urano en Tauro, pero hay algo, me parece que hay un pajarito gritando que me está volviendo loco. Hay cierta discordancia, decía, entre la casuística, lo que motoriza, que es Venus en Leo, en relación con los resultados, lo actitudinal que representa Urano en Tauro. Posiblemente esa fogosidad, ese apasionamiento que implica Venus en Leo nos puede conducir a actitudes que no sean bien vistas, que no sean bien interpretadas, que nos ocasionen problemas. El día 5 más de lo mismo, inclusive la conjunción Sol-Luna empieza a disiparse, pero hacia las 0 horas del día 5 respecto de Buenos Aires se mantiene todavía. Ya la conjunción Venus-Mercurio está más estrecha, ya Mercurio se pone estacionario. Que se ponga estacionario significa que está pronto a entrar en retrogradación. También se estrecha la conjunción Marte-Júpiter. También vemos que desde el día 4 se forma una configuración de dedo de Dios entre estos quincunциos que forman Plutón a Venus, Neptuno a Venus, y luego se cierra la figura con el sextil Neptuno-Plutón. Esto quiere decir que al problema que habíamos visto en la relación por cuadratura entre Venus y Urano, podemos resolver, sintetizar esa fogosidad, ese apasionamiento de Venus por el sextil Neptuno-Plutón, que siempre implica este sextil, bueno, desde una situación generacional, es decir, mucho más pueden llegar a resolver esta cuadratura quienes tengan en carta natal el sextil Neptuno-Plutón. Ahora les dejo anotados entre qué años de nacimiento hubo este sextil Neptuno-Plutón, pero al margen de eso, de lo generacional, se resuelve con cierta predisposición mística, religiosa, en relación con el apasionamiento venusino, ¿verdad? Con la fogosidad venusina a causa de hallarse en Leo. Esto es para el 4, esto es para el día 5. El día 5 lo mismo, solo que ya Venus hace ingreso en Virgo. Venus saliéndose de Leo, en el paso del grado del día 4 al 5, Venus va a pasar por los 29 grados de Leo, se va a poner ahí un poco extravagante, en una cuestión de horas, porque ya para el día 5, a las 0 horas de Buenos Aires, ya va a estar en Virgo. Cambia la conducta totalmente de Venus pasando de Leo a Virgo, de haber estado en un estado así de apasionamiento y fogosidad, como vengo repitiendo esas palabras. De pronto Venus se vuelve fría, calculadora, analítica en Virgo, detallista, predispuesta, propensa a un análisis de la microfísica de las emociones, que puede ser también un poco hartante para sí mismo y para quienes nos rodean, ¿verdad? Mercurio estacionario, decíamos. Para el día 6 Mercurio se mantiene estacionario, preparándose para empezar a retrogradar. La Luna intercede en esta conjunción
Mercurio-Venus se pone en el medio, fíjense, en Virgo, lo que va a acentuar y marcar la pauta de lo que va a ser un tiempo largo mientras se mantenga la conjunción Mercurio-Venus. Luna exacerba la conjunción, la muestra, marca la pauta de lo que va a seguir siendo esta conjunción en tanto se mantenga y aun cuando la Luna siga desplazándose, ¿verdad? Una especie de anticipo, una especie de tráiler. Igualmente se mantiene el dedo de Dios en relación con Neptuno y Plutón, más que nada apoyándose en Venus, señalando a Venus. Para el día 7 a las 0 horas de Buenos Aires ya la Luna se desplazó, ya la Luna dejó de estar en contacto con esta conjunción Mercurio-Venus, ya Mercurio empieza a retrogradar. Los que siguen la astrología saben ya los resultados, las características principales de Mercurio retrógrado, que se nos dificulta todo tipo de expresión, de comunicación, que puede ir desde la pérdida de la fluidez discursiva, puede ir en relación a malentendidos, a sabernos explicarnos, inclusive molestias con todo lo relacionado a las comunicaciones, desde celulares, mails que se pierden, que no llegan, los mismos ordenadores, los mismos aparatos, todo lo que nos sirve para la comunicación, para la asociación, el comercio, la firma de documentos puede verse interrumpida, malograda o meramente con dificultades. Lo que ocurre es que esta vez, por este tiempo al menos, esto está muy asociado con lo emocional por esa conjunción con Venus. Entonces todo lo que generalmente atribuimos a Mercurio retrógrado, lo que tiene que ver más que nada con todo lo que dijimos, pero más en relación con lo intelectual que con lo emocional, esta vez se va a ver muy impregnado con la emocionalidad. A menos que entendamos la mejor manera de capitalizar a cualquier Mercurio retrógrado, que siempre es interiorizarlo, siempre reconducir su energía a nuestro interior, que las conversaciones sean más con nosotros mismos que con los demás, por ejemplo. Porque ese es el problema con Mercurio retrógrado, que siendo un planeta que naturalmente nos pone en contacto con lo otro, al retrogradar y nosotros seguir en una especie de inercia de comunicación con el mundo, hallándose retrógrado todo se interrumpe, se rompe, se desdibuja. Bueno, lo mismo puede pasar en este caso con la emocionalidad, con nuestros afectos, a menos que lo interioricemos, a menos que soportemos ese tránsito de Mercurio retrógrado, aprovechando más lo que tiene que ver con nuestra interioridad que con el afuera. Son momentos, son etapas de la vida y del año. Se trata de aprovechar el momento. Claro que en un mundo extravertido como en el que vivimos, interrumpir nuestro contacto con el mundo para atender más el contacto con nuestro interior suele ser muy molesto, llegado el caso problemático. Un día más, no jodemos más, para el 8 de agosto de 2024 a las 0 horas de Buenos Aires. Ya entonces Mercurio y Venus se hallan en conjunción partil a 3 grados de Virgo. Bueno, lo dicho, lo antedicho, pero llevado a su máxima expresión para luego ir apartándose un planeta del otro. Mientras tanto, también se preparan Marte y Júpiter para entrar en conjunción partil. Ya no tenemos el concurso entre Neptuno y Plutón haciéndole dedo de Dios a nada. Luna se aproxima seguramente para el día 9, entrará en conjunción con Luna Negra en Libra, pero eso es ya tema para otro capítulo. En fin, mis queridos chichipíos, es lo que hay para esta semana que se inicia de agosto. No parece que hubiera mayores fuegos de artificio. Espero que hayan disfrutado de este video, que les haya servido de algo. No dejen de suscribirse,
No dejen de recomendar el canal. A la derecha abajo en esta misma pantalla tienen un listado somero de los servicios que ofrecemos como astrólogos, yo y mis otros yoes. Carta natal más revolución solar, 2 horas de charla. Te llevas la grabación de la charla. También hacemos trabajo de sinastría, esto es comparación de cartas para ver compatibilidades, incompatibilidades en una relación, esta sea de pareja, de amigos, de socios, de padres e hijos. También hacemos un seguimiento de la revolución solar u horóscopo personal, esto es un seguimiento, un análisis de la revolución semana a semana. Visiten mi página web para enterarse de los precios de estos servicios y si no, me escriben un WhatsApp. Su pregunta no molesta y charlamos un rato. Bueno, sin más por el momento me despido hasta el próximo video. Muchas gracias y hasta pronto.